Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo y en directo con el equipo de la Academia de Aprendiendo a Vivir. Y pues hoy estamos muy contentas de compartir este tema que se decidió por mayoría, el tema de aceptar para ser feliz. Ese es el tema que hoy vamos a tratar de platicar, de dialogar, de reflexionar sobre eso y que juntos y juntas podamos cada uno llevarnos un nuevo conocimiento para que tenga un impacto en nuestra vida cotidiana, que pueda ser aplicable en ella y que cada uno pondrá desde su propio o desde su propia experiencia, desde su propio pensamiento, porque hay que impulsarnos a pensar, es un reto hacerlo, y esto es de todos los días y de toda la vida. Bienvenida Gaby, Silvia, Patti, Graciana. ¿Listas? Listas. Listas. Puestísimas. Totalmente listas aquí. Yo quisiera un poco empezar el en vivo de hoy, porque hay dos palabras claves en esto, como aceptar y felicidad, ¿no? Y a veces entendemos por aceptación, aceptar para ser feliz es aceptar, es aprobar todo, es estar de acuerdo en todo, versus es lo que es y no me tiene por qué gustar. Yo creo, Sori, que lo acabas de mencionar ahorita, son dos palabras muy importantes, aceptar y lo que es feliz. No requiere que aceptes hasta lo negativo. No, yo creo que es aceptar lo que tu ser interior le hace ser feliz. Que estoy de acuerdo en aceptar mi felicidad, a lo mejor teniendo, no sé, pocas cosas materiales y más cuestiones que pueda yo vivirlas. Fíjate que esto me recuerda a algo muy bonito en un TikTok que salió precisamente de un personaje de un señor de edad allá en España que vive con lo más rústico. Para él no ha pasado el tiempo y él dice que es feliz viviendo así, todavía haciendo sus alimentos a fuego con carbón, por decirlo. Duerme en una cama muy sencilla de su época, no hay televisión, no hay electricidad para hacerlo fácil. Y él es feliz y lo acepta. Entonces yo creo que es algo que aceptemos que a nosotros nos haga sentir bien, pero es dejar a un lado las situaciones que no nos favorecen, porque obvio, cuestiones negativas, situaciones que a veces no están en nuestras manos, pues no nos van a hacer felices. Es todo aquello que para nuestra salud mental, emocional y física aceptemos con, con conciencia, que sé que me va a hacer bien. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con esto, estoy totalmente de acuerdo, porque realmente aceptar no significa que tenga que estar de acuerdo con todo, ni resignarse, sino aceptar significa, desde mi punto de vista, reconocer que las cosas son como son y no puedo luchar para cambiarlas y tampoco ni resistirme a aceptar que son como son, porque desde ese lugar es cuando encontramos la paz y la autenticidad, en el momento que aceptamos que las cosas son como son. Entonces a mí me surge una pregunta,
que sería que si alguna vez te has dado cuenta de cómo se gasta energía en la resistencia y en lugar de luchar contra algo en ti mismo, en lugar de aceptar, perdón, luchamos y nos resistimos y al final nos causa frustración, porque posiblemente no salgan las cosas como nosotros queremos. Por eso yo digo que aceptar no es lo mismo que resignarse y menos rendirse, que significa reconocer las cosas como son, sin lucha, sin resistencia, y actuamos desde un lugar, desde un foco de paz y de autenticidad. Somos auténticos con esta no resistencia, con esta aceptación. Por tanto, es permitir que las cosas sean como son y en este momento no intentar cambiarlas, porque en el momento que intentamos que una cosa que es como es, no la aceptamos y la intentamos cambiar, posiblemente ahí venga, como dije antes, la frustración. Y yo creo que hay que dejar de pelear contra lo que está fuera de nuestro control. Totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando y lo veo igual. A veces nos resistimos a aceptar situaciones que pasan en nuestra vida y eso lo que hace es dañarnos más todavía, en cuanto que, como bien estamos comentando, cuando aceptamos que esto está pasando, es cuando yo lo suelo relacionar, o por lo menos en mi experiencia vital viene así, con trascender. Cuando acepto lo que está ocurriendo y veo que son cosas, eso no es conformismo, no es lo mismo aceptar que conformismo. Cuando acepto esto que está ocurriendo y veo que eso forma parte del círculo que yo no puedo cambiar, sí que trasciendo. Cuando acepto y lo que hago es cambiar mi mirada y veo, ¿no? que esto es así y que si, el intentar ir eh, resistiendo es como agota o me quita la fuerza, para mí cuando consigo aceptar es cuando trasciendo y como que doy pasos hacia adelante. Y eso es lo que me lleva, ¿no? Un poco a lo que sería el bienestar o la felicidad, que lleva un coste, evidentemente lleva un coste, que en ocasiones es un camino complicado. Aún así, cuando por fin he conseguido aceptar lo que estaba pasando, es cuando he conseguido trascender y eso me ha llevado a la calma y a un bienestar. Bien, pues voy a continuar yo de acuerdo con todo lo que han dicho, pero fíjense que, ok, yo ya acepté esa situación X que me está sucediendo, pero ¿cuánto me puedo? Yo por eso digo, es aceptación y otra palabra que yo agregaría que sería adaptación. Porque yo puedo aceptar algo. Ok, ya sé que eso es como es y todo, pero ¿saben qué? A mí no me metan ahí, yo no, esto. Entonces, ¿cuánto yo me adapto a esa? O puedo hacer cambios para yo poder adaptarme a eso que está sucediendo. Aunque no esté de acuerdo, lo acepto, aunque tal vez no esté de acuerdo. Las cosas son, como dijo Graciana. Y aparte de que también Graciana mencionó algo sobre la lucha, ¿sí? La lucha, pues es algo en lo que tengo que tener a un enemigo por ahí, enfrente de mí, para poderme defender. Y mencionó también la resistencia. Cuánto, ya lo acepto, pero a mí no me metas ahí. Hay cierta resistencia, entonces no hay adaptación. Para mí la adaptación es algo es un proceso, cuando yo acepto algo, entro en el proceso donde tengo que ir adaptándome, a lo mejor no de lleno ante aquello que sucede, pero sí
pero sí poco a poco ir adaptándome hasta completar esa adaptación en la cual yo puedo disfrutar la vida. Bueno, es algo que yo aporto con mucho amor para ustedes. Mm, Sí, muy interesante sus opiniones. Perdón, Graciana, ¿querías agregar algo? Me gustaba, sí, venía muy a colación de lo que dice Patti, de no resignarnos, ¿no? Porque en realidad, cuando se habla de aceptación, yo creo que es una forma de elección también. Yo puedo elegir no estar de acuerdo contigo. Yo puedo elegir no estar de acuerdo con lo que me está pasando. Y como consecuencia tomaré una decisión, que será, desde el momento que yo decido no aceptar esto, decido que sí acepto. Es Ahora, un esto poco me lleva muy interesante porque me lleva a otro cuestionamiento, Graciana, como que sí acepto. Entonces, ahí tendríamos que hacer una distinción de lo que es un problema a de lo que es una realidad. Es decir, ujú, una condición, una situación, porque entiendo por problema es que sí puedo hacer algo al respecto, exacto. puedo Ujú, resolver. ujú, Y a veces nos confundimos tanto ujú. y no aterrizamos. A ver, ¿cuál es el problema? Entonces, desde ahí ya nos da cierta pauta para ir clarificándonos en el sentido que ustedes están mencionando. Digo, es un breve comentario. Si puedo hacer algo, entonces es un problema porque tiene solución. Si no lo es, en lo que ustedes están comentando, lo están llamando, pues es una realidad, como lo llaman, es lo que es. Y ahí entra la aceptación. Pero como bien dicen, no es una aceptación. Graciana comentaba, Silvia, no recuerdo bien, sobre resignación. Es una aceptación Exacto. de que las cosas son así y esta realidad es como es la situación y se pensaría que, bueno, es una realidad, se acepta como tal, pero puede ser una realidad que se acepta como tal, como lo que es, porque no podemos controlar a los demás, no podemos controlar las acciones de los otros, Ujú. pero es una aceptación. Ahí les dejo la pregunta. Como bien dice Pati, va por el lado de aceptación o adaptación. ¿Es una aceptación o adaptación pasiva o activa? Es decir, yo puedo aceptar y dejar las cosas que me siguen generando molestia, dolor, sufrimiento y digo, acepto las circunstancias en las que estoy viviendo porque ya Dios o lo que sea en que cada quien con todo respeto creamos, me puso en este camino y ya no puedo hacer nada para cambiar. O una aceptación activa en donde me lleva a un esfuerzo de reflexión, de conocimiento, de análisis y de decir, a ver, esta es la realidad, ¿qué puedo cambiar y qué no? Exacto. ¿Qué sí depende de mí? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Pues sí, la verdad que muy sabiamente Patti habló de adaptación y a mí se me vino a la mente un día de lluvia. Tú tienes que salir a la calle y dices, bueno, yo tengo dos caminos, frustrarme porque está lloviendo o adaptarme y ponerme unas botas, un paraguas, un chubasquero y salir a seguir a hacer lo que tengo que hacer, que en ese caso sería pues eso, adaptarnos a ese evento climático, ¿no? Entonces sí que la cosa cambia cuando nos tenemos que adaptar a una situación más difícil.
a algo que a lo mejor entra en contradicción con nuestros valores o con nuestras creencias. Entonces aquí ya la cosa cambia. Eso es lo que humildemente creo. No, muy bien, Graciana. Estamos reflexionando, estamos tratando de pensar en esto, sobre esa realidad que se acepta, pero tienes razón, ya cuando toca esa realidad que vivo y que no depende de mí, no me está generando ese bienestar, esa Exacto. satisfacción que busco, ese estar bien conmigo mismo y con la vida, es ahí en donde podemos tomar la decisión de hacer cambios Ujú, que sí dependan en mí y tal vez en mis circunstancias, ¿no? ujú, En mi trabajo, en mis relaciones familiares, en mis amistades, porque ahí están las realidades, lo que es. Bueno, ujú. sobre eso que lo que es, como dice y puso de ejemplo Graciana sobre lo de la lluvia, en otros casos como más difíciles, por ejemplo, pueden ser en casos de enfermedad o en casos, por ejemplo, de infidelidad. Yo te podría decir, en el caso de la infidelidad, por ejemplo, si ya sé que mi pareja me fue infiel, yo primero necesito aceptarlo, aunque sé que primero siempre va a estar la negación para poder llegar a una aceptación. Ya decido yo si aceptar así las cosas que continúen o si yo negocio conmigo misma y digo, ¿sabes qué? Con esto no voy a Exacto. poder. Entonces yo, aunque me duela, aunque haya tristeza, aunque haya coraje, aunque haya lo que tenga que hacer, maduramente, desde de la emoción madura, yo digo, ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero esto yo no voy a poder con esto. Entonces yo necesito hacer cambios. Entonces ahí voy a la adaptación de decir, ¿sabes qué? Ya no estoy aquí como contigo como pareja y me voy a adaptar a una vida diferente. O sea, para mí esto es fuerte porque, y no hablo del caso de la enfermedad porque todavía es más fuerte dependiendo si es el hijo, esposo o quién está enfermo, ¿verdad? Bueno, pues así va la cosa. Sí, señor. Son cuestiones muy, muy duras para el ser humano poderlas entender. Ahorita que dicen adaptación, aceptación para lograr ser feliz, yo sí quiero así rápido platicar mi experiencia que tuve en cuestión de salud. Cuando tienes a un ser humano, a un familiar muy cercano, en este caso fue mi madre con cáncer, fueron 3 años en donde vives una angustia de salud, por quien lo pasa y por quien lo vivimos. Cuando ella fallece, como yo ya estuve en un proceso 3 años de que sabía que eso iba a pasar, porque sabíamos la realidad, cómo iban los hechos, ya después, quieran o no, llega un momento en, como dice Pati, hay que adaptarnos. En este caso yo me tuve que adaptar a vivir sola, porque en ese entonces estaba soltera, éramos como un muégano, dos muéganos, mi madre y yo, de que compartíamos muchas cosas, pero empecé a darme cuenta que tenía que adaptarme a vivir sola en mi departamento, a retomar mi vida y a ser feliz, porque al fin de cuentas ya la persona físicamente ya no la tienes aquí, la tienes en tu corazón. Entonces, hay ciertas circunstancias en donde uno se va adaptando a las cosas, pero hay que saberlas analizar, tomar con conciencia, porque por algo suceden para poder llegar a una felicidad donde decimos, lo acepto porque esto va a continuar, mi vida continúa y pues la vida la vivimos una sola vez. Entonces, sí es muy duro, es muy difícil para el ser humano poder adaptarse y buscar en esa adaptación, siempre y cuando no te afecte, por eso digo, es muy difícil emocionalmente encontrar la felicidad, pero todo depende de las circunstancias. Sí, señor. A mí me recordaba a todo lo que es el proceso de duelo también, lo que estábamos hablando, Exacto. que, que llega un momento en el que después de todas las etapas del duelo,
llegas a una aceptación y dentro de esa aceptación está la adaptación a la nueva situación. Y en la vida vivimos duelos muy fuertes y aunque no únicamente de muerte, sino por otro tipo de situaciones muchas veces. Y pienso que es importante el trabajarse uno y el ser consciente de que estos duelos están presentes en nuestra vida y de que de una manera o de otra, si se vive sanamente, se llega a la última fase, que es la de la aceptación con la adaptación. Ujú. Pues como bien dicen, coincido, la realidad se acepta, pero aún y con esa realidad se pueden hacer cambios de conciencia, como bien comentaba la Gaby. ¿Qué decido? ¿Qué sigue? Y esos cambios en conciencia implican un esfuerzo, porque no es fácil, y es un esfuerzo cognitivo de pensamiento. ¿Qué quiero? ¿Qué sigue? ¿Qué deseo elegir para mi vida? ¿Qué decido? Porque esas decisiones y esas elecciones siguen creando la realidad, conscientes o inconscientes. Totalmente. Y yo quería añadir que el poder de la aceptación en las relaciones, por ejemplo, em, a veces aceptar a los demás no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que la otra persona hace, pero sí que entender que no podemos cambiar a las personas, como tampoco queremos que nos cambien a nosotros. Entonces, en este punto a veces queremos que el otro o la otra sea como yo quiero y eso es lo que me causa la frustración. Entonces la liberación viene cuando tú aceptas que esa persona es como es. Otra cosa que su comportamiento o lo que haga no sea correcto para ti, no esté de acuerdo con tus valores, tus creencias, lo que tú eres, tu esencia. Pero en el momento que nos resistimos a aceptar a la otra persona como es, porque queremos que sea como nosotros queremos, ahí también hay una frustración. Entonces ahí la pregunta sería, tal vez, si pensáramos que esta persona es como es, y bueno, pues, y que ella me acepta a mí como soy, sin querer cambiarla, quizás ahí venga la felicidad, porque te da ese relax de decir, bueno, ya sé que es así. Bueno, esto con respecto a las relaciones, ¿no? Ahora yo quisiera agregar también que cuando realmente eres una persona que estás en un estudio de ti mismo, cada situación que llega difícil, aunque a veces nos cueste, ya sea en el proceso, cuando llega la situación, en el proceso o cuando termina, podemos evaluarnos realmente y entender que es un autoconocimiento. ¿Cuánto realmente soy Exactamente. capaz de hacer este cambio? ¿Cuánto realmente no me siento lista para hacer este cambio? ¿Cuánto me voy a caer totalmente, dejarme caer, devastarme o qué decido hacer? Yo quiero poner aquí un ejemplo, fíjense que me pasó de una amiga, bueno, una conocida, porque amiga no, no, amiga así no es. Resulta que a ella le falleció un hijo, ¿verdad? Un hijo que fue muy catastrófica esa situación y entonces la dejo de ver y pasan los años. Y cuando llega a verme, porque no vivía aquí, sacas de su bolsa las cosas personales de ese hijo que ya había muerto hacía muchos años y se ponía a llorar y llorar como si hubiera sucedido en ese momento, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? O sea, a veces estamos en esas situaciones, pongo eso porque es algo muy fuerte y drástico,
pero muchas veces hasta en las cosas sencillas hacemos eso. Sí, Sí, llorar, llorar, y digo llorar por decir algo, pero la queja, el juicio, todo eso que de repente sacamos ante las situaciones, nos dicen, ¿sabes qué? No puedo cambiar, no puedo adaptarme, no puedo aceptar, no puedo hacer nada y me rebelo contra lo que está ahí. Sí, pero es sufrimiento. La persona que está madura emocionalmente tiene el poder y la capacidad de poder entenderse a sí mismo y saber que está en un proceso. Sí. Totalmente. sí, muy importante. Y que a veces estando en ese proceso de duelo, en este caso, como compartes, Patti, a veces pues un acompañamiento, ¿no? Al requerir ayuda, acompañamiento para ir a través de, a veces eso es lo más conveniente en nuestra vida. Y, y bueno, vamos a ir como pues cerrando nuestro tema, pero quisiera poner este, este punto en la conversación sobre la aceptación. Y, ¿Y qué podemos reflexionar acerca de, primero, empezar con la aceptación incondicional de uno mismo, como personas que somos con virtudes, con defectos y que somos valiosos en sí mismos? Y no en esa aceptación que, que nos puede llegar de los demás, de esa aprobación, de ese reconocimiento que recibimos de los demás y que nos hace aceptarnos, pero no por nosotros mismos, sino por el reconocimiento externo. Sí. Bueno, yo como tú dices, Zoraida, para ir acabando, me gustaría decir que yo también estoy en un proceso y en cosas donde realmente he llegado a la conclusión de que la aceptación es muy importante, pero mucho más importante es la autoaceptación. En el momento que yo practico de verdad, de corazón, la autoaceptación, automáticamente se dispara mi autoestima. Por tanto, en mí, en este momento, es un acto de amor, la autoaceptación. Y eso me ha llevado a aceptar a personas que hasta este momento estaba ahí la cosa. Entonces, me di cuenta que en el momento que yo me acepto a mí misma, realmente encuentro la genuina felicidad. Bien, y yo para llegar a una conclusión o para cerrar, no sé cuánto tiempo nos va a quedar, pero yo digo que somos prioridad, soy prioridad, necesito conocerme, soy prioridad porque solamente soy yo en este cuerpo, el cuerpo va a sentir todo, si no lo conozco, discúlpenme, pero no hay felicidad, simplemente. Yo también Yo, pienso igualmente que si uno no se acepta a sí mismo, si yo no me acepto a mí misma, no puedo aceptar a nadie, porque muchas veces actuamos también en espejo, ¿no? Con todo con todas las situaciones que nos pasan. Y si no me acepto a mí, es imposible que acepte a los demás, ¿no? Y no es una postura egoísta, es algo que mm, es así. No puedes, si tú a ti mismo, como bien dice Patti, estás viviendo contigo mismo, no te aceptas, ¿cómo vas a aceptar al resto, ¿no? Entonces es muy importante trabajar en ese punto, ¿no? De aceptación, de autoaceptación. Bueno, yo, para cerrar, que ya vamos con el tiempo, ser conscientes nosotros mismos de lo que pasa en nuestras vidas y elegir lo que nos hace feliz. Es lo que yo le dejaría a las personas, de que tengamos primero
conciencia de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Y eso es lo que nos va a ir llenando de felicidad, para aceptarnos a sí mismos primero y poder comprender y aceptar a los demás. Muy bien, chicas. Y creo que se ha abordado desde diferentes aristas esa aceptación para ser feliz. Y lo que sea que para cada uno de los que nos escuchan sea la felicidad. A lo mejor vivir de manera muy rústica o primitiva, estar en contacto con la naturaleza o de una manera muy tecnológica, cada quien lo definirá en su vida, lo que sea que le haga feliz. Y finalmente, para concluir, pues bueno, siempre nos despedimos con alguna frase, algo que inspire, que motive y que nos ayude en nuestra vida cotidiana, en esas veces en que cuesta trabajo hacer ese de decir, es como es, cuesta sí, ¿cómo lo acepto? Lo que gusten compartir, chicas, y nos despedimos del en vivo del día de hoy. Mm, Bueno, yo diría que apuesto por la aceptación y por fluir en esta vida que es muy corta y que realmente vale la pena aceptar las cosas como son, tomar decisiones, fluir y ser feliz. Bueno, yo lo dejo como conócete, identifica tus patrones y confronta tus miedos. Pues yo les aportaría que yo lo he enviado mucho, que hay un ser hermoso, un creador maravilloso y el universo nos ama. Entonces pongámonos en manos de ese ser hermoso que nos va a brindar conocernos, tener conciencia y ser felices cada día. Y yo que la aceptación es un camino en el que se requiere mucha paciencia, que no es una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo. Así es, coincido, es un proceso en la aceptación que no significa minimizar el daño ocurrido en cualquier área, no significa tampoco estar de acuerdo con alguna ofensa o maltrato, tampoco significa olvidar o pretender lo que sucedió. Significa aceptar que las cosas son como son y que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero que sí puedo, de lo que sí puedo tomar control es en mis decisiones y en mis elecciones para generarme una vida de bienestar. Pues muchas gracias. Me encantó compartir con ustedes. Gracias por este nuevo directo. Y seguiremos aquí apostando a la reflexión, al diálogo, al encuentro y para seguir aprendiendo a vivir. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao. Chao.